Hola, bienvenida al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y la técnica PsyK. Te doy la bienvenida a este tercer video en la serie de videos en los que estamos estudiando las enfermedades del sistema respiratorio, vistos desde la descodificación biológica. En el primer video nos centramos en el estudio de los alveolos, que son la unidad más pequeña dentro del sistema respiratorio, y sus conflictos biológicos. En el segundo video vimos sobre el árbol respiratorio que incluye los bronquios y la tráquea y sus conflictos emocionales. Y en este tercer video estamos por desarrollar el tema de la laringe y sus conflictos emocionales. Pues bien, aunque la laringe participa en el direccionamiento de lo que es el aire que entra, que respiramos, y la comida que pasa de la boca y sigue por el tracto digestivo, la laringe es el encargado de hacer que el aire pase a los pulmones y que la comida pase al tracto digestivo, pero para fines de descodificación biológica vamos a estar viendo la laringe en su función principal, que es la fonación. Entonces, los conflictos que vamos a estar revisando van a estar en torno a la voz, a la expresión, a la comunicación y a los intercambios verbales. Y bueno, ¿cuál es el conflicto entonces que afecta esta capacidad nuestra que tenemos de comunicarnos? Pues es el miedo. Y de hecho no es cualquier miedo, es un miedo específico. Aquí en el libro se nombra como un miedo cerval, y la definición de miedo cerval es el adjetivo de la palabra ciervo, por lo que el origen de la expresión está en la actitud asustadiza del ciervo en cuanto siente la más mínima amenaza. Por lo tanto, miedo cerval se aplica al miedo que es muy intenso. Entonces, ¿cuál es el tipo de miedo que estamos buscando al momento de descodificar problemas en la laringe? Contrariamente al miedo en general, pudiendo abarcar numerosas situaciones tales como miedo a la oscuridad, miedo a la noche, miedo a los fantasmas, miedo existencial, miedo al ridículo o miedo a represalias. El miedo cerval se caracteriza por su factor sorpresa y su transformación en un verdadero pavor. Este estado anímico se corresponde a un resentido de pánico intenso y repentino. De un segundo al otro, la persona se sobresalta con un sentimiento de vapor dentro de cualquier contexto, pero siempre en un clima de peligro inminente. Pueden fácilmente imaginar una situación tal como un accidente, una agresión, un atentado, una bomba, una confrontación con un animal que consideremos peligroso, como puede ser un perro, un tipo pitbull, un Doberman o incluso un animalito pequeño, un ratoncito. Sí, entonces para que quede mejor ilustrado esto de qué se refiere con el miedo cerval, hay unos cuantos sinónimos por aquí que serían pavor, terror, pánico, angustia, inquietud o temor irrazonado, sobrecogedor, el miedo de mi vida, enloquecedor, estremecerse, temblar o titiritar de miedo, sobresaltarse de miedo, estar aterrorizado por el miedo. Entre otros pueden ser los sinónimos de miedo cerval. Y hay también un grupo de expresiones populares que todos hemos escuchado alguna vez, como por ejemplo decir el miedo de mi vida, me dio un miedo espantoso, me cortó la respiración, estaba muerto de miedo, estaba tan asustado que me hice encima, estaba hecho puré, tuve tanto miedo que todavía estoy temblando. Pero el más significativo sigue siendo me quedé sin voz, pues la sabiduría popular había hecho ya esta conexión, este vínculo entre el sentimiento de miedo y la laringe, que es el órgano de la voz. Se dan cuenta que muchas veces usamos estas expresiones de o no lo pude decir, me quedé sin voz, me quedé callado ante una situación que nos generaba mucho
Miedo. Les voy a leer acá un test de reacción al miedo repentino. Naturalezas arcaicas femenina y masculina. Reviste importancia capital a la hora de establecer el diagnóstico para poder conocer nuestro funcionamiento arcaico, el que revela nuestra verdadera naturaleza biológica sexuada. Este calificativo no debe tomarse al pie de la letra, pues significa más bien nuestra naturaleza fundamental femenina o masculina, a menudo inconsciente, aunque nuestro sexo esté perfectamente definido. Este sería el test. Instálese cómodamente en una butaca para leer un buen libro que tenga en sus manos, sin que se dé cuenta alguien que venga en su dirección a espaldas de puntillas y de repente pega un grito y aparece con una máscara horrenda tipo Halloween. Si usted es una mujer más bien femenina o un hombre con una parte femenina predominante, va a inspirar muy fuerte sintiendo cómo pasa el aire a nivel del cuello, de la laringe más exactamente, y va a gritar de miedo con todas sus fuerzas. Y en cambio, si es usted un hombre masculino o una mujer con una parte masculina predominante, puede que grite muy fuerte para regañar o hasta incluso para abofetear o golpear a ese que lo llegó a asustar. En conclusión, los estados anímicos que corresponden a la laringe son de naturaleza más bien femenina, al contrario de los que se manifiestan en las patologías bronquiales. Este factor del masculino y el femenino está presente en órganos como la laringe y los bronquios, porque al tratarse de formas de reaccionar arcaicas, en los bronquios vimos que era todo sobre el territorio. Qué tan territorial yo soy va a depender de si internamente mi funcionamiento está más inclinado hacia la parte femenina o más inclinado hacia la parte masculina, independientemente de cuál sea mi género, mi sexo, ¿sí? Pero bueno, el doctor acá nos introduce o nos regala esta herramienta adicional sobre la cual nosotros podemos inspeccionar nuestras formas de comportarnos. Para el caso de las enfermedades respiratorias, el padecer de bronquios de cierta manera nos está indicando que nuestra forma de funcionar está más orientada al aspecto masculino, ¿sí? Más a lo exterior, ¿sí? Exteriorizamos mucho lo que sentimos, los conflictos que vivimos, a comparación de la laringe, que los padecimientos de laringe son algo más del lado femenino, son conflictos, situaciones vividas de una forma muy interna, ¿sí? El miedo es algo que se vive muy internamente. El miedo es algo que solo tú puedes sentir, ¿sí? Y sí, se puede manifestar, se puede exteriorizar, pero no pongámonos en el caso, o sea, un miedo no se vive igual que un enojo. O normalmente el enojo al ser un aspecto del masculino, se vive más exteriorizado, ¿sí? Es más común ver que las personas cuando están enojadas lo digan, lo griten, o al menos sería lo más sano. En cambio, un miedo de alguien que te asustó, ¿cómo realmente lo vas a exteriorizar? Pues lo único que queda básicamente es a través de la voz, de un grito, de gritar, de tratar de sacarlo, pero no deja de ser una sensación muy interna. Y a eso es a lo que se refiere con vivido de forma más masculina o vivido de forma más femenina. Pero con los problemas de laringe
Además del miedo verbal, también se va a tener en cuenta, como les decía al principio, los temas de comunicación y qué realmente pudiera llegar a ser un conflicto. Pues el no poder expresarme, el no poder comunicarme, el no tener voz para decir lo que tengo que decir. Ahí es cuando realmente vienen los problemas, cuando estamos limitando algo para lo que nuestro órgano ha sido diseñado. Tenemos una laringe para poder hablar y resulta que nos limitamos, nos coartamos en nuestra propia expresión o el ambiente en el que estamos nos coarta nuestra expresión. En esas situaciones, en esos contextos, es mucho más propenso a desarrollar problemas con la laringe. Sobre el déficit en comunicación verbal. Déficit significa una falta cuantitativa o cualitativa de comunicación verbal. A veces, la palabra se ve simplemente impedida por varias razones, tales como la dificultad de expresarse frente a un tercero, en la familia, en un grupo, en público, muestra de una dificultad real a comunicarse verbalmente por timidez o prohibiciones diversas y variadas. Otras veces, las palabras quedan trabadas en la garganta, manifestando una actitud pasiva e interiorizada. En numerosos casos, el superyo, este famoso guardia civil interior, moldeado por nuestro entorno familiar, infantil y a menudo heredado de nuestra cultura, de nuestra religión y de otras normas morales tradicionales, interviene en una parte importante en la gestión de la comunicación en general y la que se ha instituido en la familia en particular. Conocen a ciertas familias donde está normalmente prohibido hablar de ciertos temas, expresar abiertamente sus sentimientos o sus ideas. De la misma manera, la expresión popular, las palabras me quedaron atascadas en la garganta, va en la misma dirección. Asimismo, no hay que olvidar mencionar las patologías tratadas por los ortofonistas, tales como el tartamudeo o la dislexia. Y también vamos a agregar, por otra parte, memorias de cuello, tanto transgeneracionales como constituidas dentro del proyecto Sentido. Y bueno, ¿qué son las memorias de cuello? Englobamos aquí tanto los dramas relativos a la palabra o la comunicación como el cuello en sí. Ejemplos de estas memorias de cuello serían nacimiento con el cordón umbilical alrededor del cuello, ahorcamiento, garrote, que era esta forma de como tortura en el pasado, que se estrangulaba con este garrote, estrangulamiento, asesinatos, garganta cortada, secretos familiares, los no dichos, episodios vergonzosos disimulados, guerras, mentiras, incestos, violaciones, enfermedades vergonzosas, locura en el clan, deudas de juego, fallecimientos injustificados, entre otros. Y bueno, hablamos del déficit en la comunicación, pero por otra parte, el otro extremo del espectro sería un exceso en la comunicación. Entonces, nos afectaría si, por ejemplo, ha habido, bueno, con ese exceso de comunicación ha traído consecuencias vistas como malas por la familia. Expresiones que podrían describir situaciones en las que la palabra en exceso condujo a dramas podrían ser: he hablado demasiado, me he pasado hablando, he dicho lo que pensaba y no les gustó a mis padres, si hubiera mantenido cerrada la boca, entre otras. A menudo el pesar invade la psique conllevando la culpabilidad o molestia y en ciertas situaciones los umbrales personales se ven sobrepasados, ¿sí? O sea, situaciones en las que por hablar de más, ¿sí? Se dieron situaciones muy incómodas para otras personas o se condujo a algo mucho más grave y entonces recae sobre la persona que habló de más
ese sentimiento de culpa. Eso también puede llegar a enfermar, el sentimiento de culpa. Los estados anímicos o los conflictos que se han mencionado pueden llevar, sí, en relación a su intensidad, a la masa conflictiva generada, pueden llevar a un síntoma pequeño y un síntoma grande, ¿sí? Dependerá de, como he dicho, de la intensidad y de la masa conflictiva que se genera. Algo pequeño de una intensidad pequeña que no generó una masa conflictiva grande puede ser un síntoma como una gripe, ¿sí? Versus a lo más grave que podemos tener, que son los cánceres, que nos está hablando de masas conflictivas grandes. Y por último, mencionar que cuando son varios los órganos en los que se activan síntomas al mismo tiempo, podemos ir haciendo uso de cada una de las informaciones que vimos de los órganos por separado. Sí, ya vimos los bronquios, los alveolos, estamos viendo la faringe. Sí, y en enfermedades más complejas que abarcan no solo un órgano, sino que, digamos, el sistema en conjunto. Entonces tenemos todas estas piezas de información de las que nos podemos auxiliar para ir construyendo un diagnóstico más amplio. Sí, como por ejemplo, una bronconeumopatía o un cáncer broncoalveolar. Se consideran siendo un conjunto. Por ejemplo, miedo a morir dentro de un contexto de pelea en el territorio, ¿sí? E- el miedo, el miedo a morir, pues concierne a los alveolos y la pelea dentro del territorio concierne a los bronquios, ¿sí? Entonces, podemos describir mejor la situación de la persona haciendo uso de lo que representa cada uno de los órganos. Aquí ponen un ejemplo de esta situación. Dice esta persona, mis padres se peleaban continuamente y algunas veces mi padre, loco de rabia, cogía un cuchillo para amenazar a mi madre y me ponían a mí por en medio con regularidad. Sí, entonces, esta persona que padecía de esta enfermedad bronconeumopatía, al contar su historia, pero al hablarle, al preguntarle si ha vivido alguna vez una situación en la que sintió miedo a morir y en el que hayan habido presente peleas en el territorio que podría ser la casa, entonces la persona con esta información puede hacerse una idea más fácilmente, ¿sí? Los papás se peleaban, broncas en el territorio, y constantemente habían amenazas de muerte, miedo a morir, ¿sí? Y, por ejemplo, hay aquí sobre un asma bronquial con participación laríngea. Intentaremos evidenciar un miedo cerval con o sin memoria de cuello asociado a una amenaza en el espacio vital, ¿sí? Y así sucesivamente. Si son síntomas más complejos, entonces para hacerlo más fácil, más comprensible a nosotros mismos, vamos viendo órgano por órgano cuáles son de acuerdo al diagnóstico médico que nos han dado, cuáles son los órganos involucrados, entender cuáles son los órganos que están siendo afectados. Sí, usamos esta herramienta que nos dice órgano por órgano cuál es el conflicto emocional y gracias a eso podemos tener una mejor idea de cuál es el conflicto que nos está causando este problema de salud. De acuerdo, entonces, recapitulando, respecto a la faringe tenemos como dos situaciones muy puntuales. El miedo cerval, que es ese miedo intenso, y tenemos también temas de comunicación, tanto la falta, el déficit de comunicación, el no poder comunicar, como un exceso de comunicación que haya causado una situación incómoda, un drama familiar o en el trabajo que nos haya terminado haciendo sentir culpables por hablar de más, ¿sí?
Y bueno, me permito compartir mi caso personal. Yo hace ya bastante tiempo, en mis años de universidad, allá unos 10 años, yo tendía a padecer bastante de la garganta. Cada año tenía este episodio de tos, decía yo, ¿verdad? Creo que era algo más complejo. La verdad es que nunca pasé consulta, pero todos los años tenía este episodio de tos tan voraz, es que era una situación súper fea, en el que tenía como síntomas, bueno, la resequedad, el ardor, la picazón. Sí, y más allá de los síntomas, lo que me impedía a mí cada vez que presentaba este síntoma, la tos, lo que me impedía a mí era sentirme cómoda al hablar, ¿sí? Era lo que me estaba limitando en mi expresión, porque todo el tiempo tenía que estar refrescando la garganta porque de repente, decía yo, el cambio de clima hacía que se me resecara tanto que estaba tosiendo todo el tiempo, tosiendo, tosiendo, tosiendo todo el tiempo y me hacía sentir mal, ¿sí? Porque no puedes estar en un grupo, en una clase, en un parcial, toser y toser y toser. A veces me escapaba a ahogar, era muy, muy intenso y muy incómodo. Ahora, tiempo después, he logrado superar. Ya no es algo que se me presente todos los años, incluso creo que he pasado 2, 3 años sin enfermarme seriamente de la garganta o no teniendo los síntomas que tenía en aquel entonces, que se me quedan tan grabados porque era una situación tan incómoda estar en clases, toser y toser y toser y tener que salirme porque no aguantaba la garganta. Sí, entonces tengo ya tiempo de no padecer este síntoma y yo se lo atribuyo, sí, a una toma de conciencia. ¿Cuál era ese conflicto emocional? En mi caso tenía que ver con problemas de comunicación, con lo que mencionamos del déficit de comunicación, el sentirme impedida para expresarme. Sí, yo tenía, bueno, a la fecha, y es algo en lo que sigo trabajando, tengo dificultad para expresarme en público. Me pongo súper nerviosa, sí, me da así como pánico escénico. Y es porque yo recuerdo que cuando estaba pequeña, yo hablaba mucho, era todo lo contrario. Digamos, mi naturaleza era la de quererme expresar, como casi todos los niños, ¿no? Quieren expresarse, pero pues tenía maestros que le ponían queja a mis papás de que yo hablaba demasiado, y me ponían malas calificaciones porque hablaba mucho, porque interrumpía a los otros compañeros. Entonces, poco a poco, el hablar de más, como lo vimos aquí, yo pasé de un polo al otro, de un extremo al otro, de hablar de más, me trajo a mí problemas, sí, el regaño de mis maestros y por tanto el regaño de mis papás, y eso emocionalmente te hace sentir rechazado. O sea, yo como soy una persona que se expresa, me hacen sentir que eso es algo malo y para no sentir que me rechacen, entonces hago lo que me dicen, que es callarme. Y entonces paso al otro extremo de si mi naturaleza es expresiva, pero yo me reprimo la expresión, vienen estos problemas de no poder tener una comunicación sana, fluida con otras personas, de tener estos miedos de presentarse, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy? Y cambia de foco es parte de ese proceso de sanación interna que yo estoy llevando a cabo. Yo sé que yo tengo temas de comunicación en general, tengo muchos problemas desde pequeñita de comunicación y estoy trabajando a través de estos videos, me permite poder expresar mis ideas. Em, sí, expresar mis ideas, hablar y compartir un tema que a mí me apasiona, cosa que no me permitía hasta hace poco tiempo. Sí, entonces, pues es
mi experiencia personal y cómo yo la estoy sobrellevando, cómo estoy tratando de sanar eso que en un principio lo identificaba como la tos fea que me daba todos los años. Ahora he podido hacer una toma de conciencia que me ha llevado a ver todos esos bloqueos que yo tenía con la comunicación desde muy pequeña, ¿sí? Y cuando alguien me pregunta cómo sano con la descodificación biológica, cómo me puedo curar de un síntoma con la descodificación biológica, sería eso, toma esta vivencia mía que yo estoy compartiendo como ejemplo, ¿sí? Primero, identificar cuál es el bloqueo, cuál es esa emoción que está ahí, atrapada y que no se ha expresado, ¿sí? Yo encontré que en mi adultez, el no poder comunicarme fácilmente en público, sobre todo, y por eso yo tosía en público, o sea, mi cuerpo me estaba diciendo, vos tenés bloqueada la expresión en público, y me hacía toser, me hacía expresarme en público a pura fuerza, lo cual era bien desagradable para mí. Sí, lo primero es identificarlo y ya cuando lo identificas decís, bueno, yo tengo esta limitación, he vivido toda mi vida con esta limitante. ¿Cómo se combate un mal hábito? Incorporando un hábito mejor, incorporando un buen hábito que esté en el espectro opuesto, ¿sí? Y bueno, para mi caso, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy hablando, aunque sea frente a una cámara, ya es algo, ¿sí? Y me estoy permitiendo fluir mis ideas, el fluir de mis ideas, el poderme expresar, ¿sí? Yo para estos videos no preparo un script, no tengo como escrito lo que voy a decir, ¿sí? Solo agarro algunas cosas del libro y entonces voy desarrollando el tema para aliviar esa herida que yo traigo desde muy pequeña respecto a la comunicación. Y es así como se sana, identificando cuál es el bloqueo y haciendo lo opuesto para sanar. Es la única forma. Con la descodificación biológica y con muchas otras herramientas de conciencia, estamos abordando los síntomas mucho más profundos, ¿sí? Nosotros decimos que es la raíz emocional de todas las enfermedades. De cada enfermedad tiene un trasfondo emocional que no se ha tratado, ¿sí? Que ni siquiera se le ha dado luz. Así que bueno, si este contenido te está haciendo de utilidad, entonces te invito a que le puedas dar un like y que te suscribas al canal Cambia de Foco y nos vemos en un próximo video. Adiós.